te dejo ganar. Puedes comprender y entender, investigar y profundizar, indagar acerca del término dejo de dejar y ganar o vencer. Para poder comprender, para poder entender qué eres, quién eres o a quién deberías dejar ganar. ¿O por qué? ¿Por qué tendrías que dejar ganar a alguien o algo? Todos, por cuanto en el ámbito de deporte, pueden entender en gran parte, pero no a esa actitud. ¿A qué se refiere de dejar ganar? ¿Y a quién? Pudiese haber puesto 3 puntos suspensivos. Te dejo ganar. Pero en verdad, aparentemente se está en una lucha constante, en un pleito constante, una contrariedad constante. Sé tú para con alguien o alguien para contigo, o tú para con Dios. ¿Cuánto no somos lo que hemos cuestionado a la creación, a la naturaleza, a lo que está a nuestro alrededor? A Dios, nuestro creador, el gran yo soy. Y más para cuanto entiende o crees tener o piensas tener conocimiento, comienzas a indagar a Dios. Y en muchas ocasiones contradecirle, porque con tus palabras misma lo dicen. Entonces, ¿por qué el mensaje? El desarrollo lo tenemos en Hechos capítulo 9, del 1 al 22. Lo vamos a desarrollar acá. Estamos hablando de Pablo, Saulo de Tarso, lo que aconteció, lo que sucedió, quién era Saulo, quién era Pablo y el por qué él vivía constantemente como luchando contra alguien. ¿Oísteis en un momento dado acerca del aguijón? ¿Visteis en el momento que la voz le habla? ¿Cómo es posible que los demás que están ahí pueden oír como el sonido de una voz, pero no identificar? Pero Pablo identificó acerca de alguien o alguien que inmediatamente le dice: Señor, ¿quién eres? Donde tenía un ímpetu, donde tenía una arrogancia, donde tenía una ignorancia, donde tenía el algo contra alguien. Porque él estaba matando o dando la potestad para matar, para perseguir a los creyentes, a los cristianos, a los evangélicos, a aquellos que profesaban a un Cristo vivo. Y de repente él dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. ¿Qué es coce? ¿Qué es aguijón? ¿Qué significa dar coce? Para con el tiempo hebraico, judaico, hablando, y para con lo que es indagar y profundizar sobre los términos, podemos ver y atribuir del aguijón breve y directo como un pequeño objeto punzante o como algo que punza, es puntiagudo, algo que debe o tiene que ver y puede salir de una abeja, puede salir de una avispa o algo que tenga que ver alrededor o de un animal. Pues por ende, en el entonces habían bueyes y los bueyes hacían el arado. Y los coces, como bien se dice, indagar de acuerdo, breve, no estoy profundizando acerca de, es como dar patada, o el burro, o el caballo, o el animal. Entonces, lo interpretamos breve, es decir, dura cosa te es seguir dando patada contra algo que te está apoyando a ti mismo. ¿Entendiste? ¿Comprendiste? No puedes luchar contra ti mismo. Es bruto, es bruta, es malo. No debe ni tiene que luchar contra ti mismo, porque debe amar lo que eres y quién eres. Sobre todo con quien te creó, te procreó, te protegió, te apartó, te dio vida, el respirar independientemente de. Acuérdate que nadie prevalecerá en este cuerpo. Y Él nos da vida eterna. Entonces, un énfasis que edifica. 2 subtemas. En el primer subtema veremos 10 señales contundentes, cuales indican que no debes seguir luchando contra ti mismo y o contra Jehová, tu Dios, y la dirección correcta a la acción de no luchar más
con lo que nunca podrás ganarle. Por más ganador o ganadora que pienses que eres ante Dios y el sistema donde te encuentras. ¿Sí? El segundo subtema, tendremos 4 síntomas cancerígenos. O sea, 4 síntomas que te mantienen carcinándote por dentro y solo tú lo sabes. Por eso es que Pablo dice, a Dios nadie lo va a burlar. Lo que el hombre siembra, esto mismo cosecha. ¿Quién entendió los pensamientos tuyos sino tú mismo y el espíritu que te en ti? Así el espíritu de mi Padre conoce tu pensamiento y decisiones. Dijo Pablo, lo que hay que meditar y leer la palabra y no enfocarse en un solo verso o capítulo de la Biblia, porque es bastante amplia. Cancerígenos que luchan contra la iglesia, así como contra Dios, en el que no quieren dejar ganador, victorioso y vencedor a quien por amor y con amor venció en el madero a precio de cruz, constituyéndose ganador, y tú, por medio a él, si no luchas contra Dios o contigo mismo. Tú te constituyes ser ganador, ganadora, si no luchas contra Dios o contra ti mismo. Reconociendo y yo entendiendo que alguien venció y se constituyó a sí mismo porque fue Jesús quien lo dijo. Yo soy quien pongo mi vida y la tomo. Entonces estamos hablando de un mensaje cual alguien de repente pudiera escuchar. Te dejo ganar. Y estoy seguro que muchos lo van asimilar, asemejar, lo van a atribuir, lo van a llevar directo a entender que sea con una canción de un famoso cantante llamado Jesús Adrián Romero. Me imparte en verdad porque le he escuchado, claro, las palabras, pero esto creo que va un poquito más allá que una canción. Ni una canción es una prédica, es un mensaje. Un sermón, una prédica, un mensaje es un sermón, una prédica, una canción es un sermón, un mensaje, una prédica. Es una exhortación, una enseñanza. Lo único que algo breve, algo corto o algo extendido. Entonces, quiero que te enfoques en ti mismo. Deja ya de pelear tanto contra ti. Vamos a entender y comprender cómo dejar estas cosas o dejar que Dios gane. ¿Y por qué tendría uno que dejar que Dios gane? ¿Por qué tendría uno de entender que Dios tiene que ganar cuando Dios es Dios y es poderoso? Es fácil, porque el problema no es Dios. La situación somos nosotros, que nos mantenemos constante creyendo e entendiendo que las cosas se deben hacer como las razonamos, como las analizamos y no como la palabra de Dios la dice. Por ende, es una lucha constante mental en el corazón y el alma o físico terrenal. Entonces estas cosas nos dan a que vivimos como que está resentido o predispuesto. ¡Cógelo, caramba! Somos nosotros mismos que nos llevamos a esos lugares y espacios. ¿Qué hacía Pablo? ¿Por qué consintió en entender él que debió haberse humillado, apartado del mal que cometía? Vamos breve y directo a Hechos capítulo 9. Damos gracias al Señor en este momento por esta su palabra. Gran yo soy, misericordioso Dios todopoderoso. Oh Yahweh, gracias por el entendimiento, la puerta del conocimiento que estás abriendo a tu pueblo, a tu iglesia, Padre eterno, a ese remanente, a cada oveja de tu rebaño, aquel pequeñito que está buscando delante de ti, oh Dios, Señor, el conocimiento, para así no seguir luchando, peleando, guerreando contra alguien, contra él mismo, contra ella misma, contra ti, Señor, por cosas que no entiende. Gracias. Gracias por enviar tu Espíritu Santo como consuelo y sello fiel, porque lo dejaste por medio a Cristo. Lo dejaste. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no dejar que tú hagas? Cuando tú dejas que nosotros hacemos, Señor. Cuando tú permites, cuando tú dejas, gran yo soy, misericordioso Dios, para glorificarte. Gracias.
Gracias por dejarnos tu Santo Espíritu como consuelo y sello fiel, y tu palabra, que cortante y más poderosa que toda espada de doble filo, que penetra el alma, lo más profundo del alma y el corazón, y discierne los pensamientos del Espíritu, entrando hasta los huesos, hasta los tuétanos, los huesos, Padre. Gracias por dejar. Y si tú dejaste, yo también puedo dejar que tú ganes en mí. Vence en mí. Vence en mí toda tiniebla, vence en mí toda maldad, vence en mí toda mentira, vence en mí todo engaño, y permite que sea ganador tú, Espíritu Santo, en mí, victorioso, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, gracias, Señor, por tu iglesia y tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, consuelo y sello fiel, en tu nombre, Padre eterno. Amén y amén. Tenemos que sopesar, meditar, analizar, pensar, razonar, indagar, profundizar, investigar todo cuanto deba y sea menester en las fuentes necesarias que debas buscar al respeto. Porque muchos profesan en decir, por algunos que otros intelectuales, doctos, conocedores, teólogos, historiadores, en el que la lucha más constante o la guerra más grande que uno puede vivir es mental. Bueno, no puedo apoyarlo al 100%, pero sí, en gran parte, es lo que más constituye en hacerte vencedor o ganador. Pero lo más grande es cuando tú te crees ser ganador. Cuando tú piensas o crees que eres ganador ante quien te creó. Veamos esto. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a enfatizarlo del verso 1 al 22. Del verso 1 al 22. Vamos a ver qué sucede acá. Saulo, escuchen bien, presten mucha atención. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué es esto de fidelidad? ¿Qué es esto de verdad? ¿Qué es esto de justicia? ¿De qué me está hablando? ¿De esperanza? ¿No son los primeros que juzgan y señalan a aquellos que no están a favor de sus decisiones? No son aquellos que van contrario, que se manifiestan como que es un cuadrilátero, como que es un ring, como que es un espacio de pelear, de luchar, de ganar, y consienten entender que deben ir contrario a mostrarte, a demostrarte o a enseñarte que estás mal. Porque Dios mostró misericordia, porque Dios manifestó amor, porque Dios manifestó la verdad. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para no luchar contra esta verdad? Saulo de Tarso, porque era Tarso de Tarsis. Pablo, o el pequeño, tenía algo en su corazón contra alguien. ¿Y cómo él lo manifestó? Muchos quieren llegar a la presidencia de un país, de una nación. Muchos quieren ser el líder. Otros quieren ser pastores, profetas, evangelistas, maestros. Algunos que otros quieren ser doctores en las leyes. Aquellos quieren ser doctores, maestros en la palabra de Dios. Unos que otros quieren tener ministerio, congregaciones, iglesias. ¿Pero para qué o por qué? Una que otra organizaciones, ONG, ORG. Denominaciones de iglesia. ¿Pero por qué o para qué? ¿Qué quieren mostrar o qué quieren demostrar? Esto se ha convertido como un bendito cuadrilátero. ¿Han visto ustedes las prédicas en la gran mayoría? Probablemente he cometido el bendito mismo error. Por no decir. ¿Cómo ves el predicar? Muy diferente a como Cristo mismo predicó, como constituyó a los 12 que eligió, en el que uno se perdió, pero fue repuesto por aquel que lo constituyó, el mismo Dios. Judas Tadeo, por Judas Iscariote,
Qué cosa extraña, ¿eh? Vaya, el problema no fue aquel, sino quién fue. Y el seguir en el error. Oigan esto. Y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote. Wow, directamente fue allá donde quien pudiese tener potestad sobre los feligreses, ¿verdad? Los creyentes, los congregados, las ovejas, el rebaño. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cónchole, pero usted alguna vez se ha detenido usted por qué Pablo se prestó para esto. ¿Por qué no lo hizo Pilato? ¿Por qué no lo hizo Herodes? ¿Por qué no lo hizo el rey Agripa? ¿Por qué no lo hicieron los sacerdotes? ¿Por qué no lo hicieron los escribas, los fariseos, los saduceos? ¿Por qué no lo hicieron ellos? Tomaron el inocente. Varón, usted está hablando que aquel que mataba y mandaba matar era inocente. Caballero, él tenía una lucha interna. Había algo que acontecía, estaba sucediendo cual nadie le prestó atención. Era un hombre con celo de Dios, constante. Y de acuerdo a lo que le susurraron y le hablaron, él lo creyó porque confió en los líderes que estaban puestos allí. Por no leer las escrituras y profundizarla. Hasta que se encontró, escuchen esto. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente, de la nada. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo habría sido esta voz? Estruendosa, potente, de respeto, de autoridad, de amor. Ok, bueno, profundizando en la palabra, dice el sabio Salomón, constituido uno de los más sabios a nivel mundial, él dijo que las respuestas ásperas se apaciguantan. Perdón, las palabras ásperas se apaciguantan con las respuestas blandas. Vaya. Pudo haber hecho Jesús allí un esquema de lo que muchos están haciendo hoy día en la mayoría de los lugares que profesan o predican luchando contra alguien. Su forma de predicar, su manera de hablar, indica clarísimo que tienen algún problema con alguien contra alguien. Pero el hecho de predicar como Cristo dijo y habló respecto a no apoyar esto, aquello y lo otro, no trate de denominarlo de que sea la prédica para alguien directamente. Porque si no, Jesús cuando le dijo a los discípulos, hipócritas, en muchas ocasiones, mira esto, escucha y presta atención. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién dijo? Saulo, ¿quién eres, Señor? Pero qué sorpresa para ti o para mí. Prestarle atención en el que Saulo de Tarso, con credencial, con poder, con autoridad, respaldado por el sumo sacerdote. Esa voz que suena porque él le dice, ¿quién eres, Señor? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero quiero que lo asimile, quiero que lo relacione cuando Jesús dijo que cualquiera que persiguiese a uno de sus pequeños no lo persigue a él, sino al mismo Cristo. ¿Ves? Y cuando él habla en Juan capítulo 14, me voy porque viene el príncipe de este siglo. O sea, la traducción, la versión real y verdadera es el príncipe de este sistema, de este orden de cosas administrado por hombres que están luchando contra Dios porque se sienten mal, porque Dios hizo las cosas bien y ellos la quieren hacer como le da la gana. Quiere decir acá que cuando algo sucede o acontece o alguien se ensancha
contra un pequeño o contra un hijo, contra un siervo, contra un elegido, contra un escogido, con un creyente, con un discípulo de Cristo, lo que le haga a ese se lo está haciendo a Jesús. Hay que tener sumo cuidado con lo que hablamos y con lo que hacemos. A espalda o delante de quienes decimos que somos hermanos en Cristo Jesús. Se supone que es la manera y la forma más gloriosa y poderosa de hacer las cosas para el Señor, no para los hombres, porque ahí es donde viene el problema. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Expliqué breve ahorita, respeto. ¿Por qué Jesús le refiere esto? Básicamente es el famoso término de hablar o decir sobre la piedra y el huevo. ¿Cuál vencerá? ¿Cuál ganará? Esto es como que, Saulo, oye, tú estás matando a los creyentes, los cristianos, los que profesan y creen que yo soy su salvador. Mira, el problema no es con ellos. Tu problema es conmigo. ¿Lo entendiste ahora? Tu problema no es con ellos. Tu problema es conmigo. Ven, vamos a resolverlo ahora. Ahí está la revelación. Ahí está la condición de que se estaba dando con Saulo de Tarso. Estaba luchando contra alguien que nadie se imaginaba. ¿Por qué Saulo se prestó, se levantó para perseguir a aquellos que profesaban? ¿Acaso él no había oído de aquel Nazareno? ¿Acaso no se habló de un Salvador? Lo que pasó es que él estaba en la misma condición de los fariseos, en condición de algunas que otras cosas, de los saduceos, los escribas, el concilio, en el que nadie se podría hacer pasar por hijo de Dios o ser Dios, o entender que pudiera morir y resucitar y decir que es el Salvador si no venía en carruajes y multitudes de personas. Entonces esto indicaba que él y para él no estaba mal. Para Pablo no estaba mal su condición de quitar a los que estaban hablando mentira. Estaba luchando, estaba peleando, estaba guerreando. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué sorpresa. ¿Cómo que tío? Bueno, pero por amor a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. 3 días. ¡Wow! Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ve que Dios no le habla a una sola persona, le habla a los 2 o a los 3 o los 4 o los 5 o los 6 que vayan a hacer algo concerniente a lo que es voluntad de Dios. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Presten atención que aquí viene el otro punto específico del que está apartado, el que está santificado, el que busca al Señor, el que ama a Dios, el que aplica su palabra, porque hay 2 vertientes. El que trata de aplicar la ley, la regla, la norma, por entender que eso fue lo que Dios dejó, lo que Dios puso, porque Pablo no estaba mal. Pablo lo que estaba era contrario a lo que decían ser. Dice que ya somos hijos de Dios, dice que ya nuestros pecados están perdonados, dice que viene un Salvador. No estoy diciendo yo que dice, estoy diciendo lo que dice y manifiesta el concilio Pablo y por qué él perseguía a los creyentes. Una lucha constante, porque eso es lo que te pasa a ti, creación, a ti, humanidad, oh hombre de cual nación, país o pueblo que te encuentre, en el que te crees ser el gran sabio.
el gran científico, el gran docto intelectual, de que porque lo que pasa y sucede es porque lo hiciste, y da por entendido a los demás y a muchos, en especial a la iglesia, que no hay un Dios, o que si existiera un Dios, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Pero no te presta o no te pone a pensar de dónde vino tu conocimiento. De la nada. Como bien le atribuyen al Big Bang y a un no sé en cuántas teorías, para dar por entendido de que Dios, entonces está luchando contra Dios. El problema del hombre de un principio ha sido que ha luchado contra Dios. ¿Viste lo que pasó con Jonás? Dios le habló y él se va. Y vuelve y Dios le habla. Y lo grande es que en medio de un navío hay tanto y cada quien tenía un Dios. Porque todos y cada uno comenzaron a profesar a su Dios y a clamar a su Dios. Y no pasaba nada más. Sin embargo, se encontró extraño el capitán Iba, donde aquel... Pero dime tú no estás viendo lo que está pasando. No vamos. Estoy hablando un lenguaje llano coloquial dominicano. No es que estoy interpretando la Biblia. No. Mire, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú te coges de que con dormir? ¿Por qué tú te echas disque a dormir cuando estamos en un problema? ¡Hey, cuidado! Clama a tu Dios tú también, porque estamos llamando nosotros a nuestros Dios y no pasa nada. A ver si por lo menos a ti te oye. Y lo grande que ahí, él le dice, dime qué pasó contigo, quién eres. Profundizaron, indagaron, investigaron en centenas de segundos ahí. ¿Quién eres tú, Jonás? ¿De dónde viniste, Jonás? ¿Por qué viniste aquí, Jonás? ¿Por qué te atreviste a subirte a este navío? Está raro, porque nunca había pasado esto. Cuando se metió un hombre como tú, comenzó el problema. Ay, ¿cuántos no son los que provocan? Y el problema, y la discusión, y el pleito, y los celos, y la contienda, clamando aquí. Bendito Dios. Y Jonás le dice, no, aquí no pasa nada, aquí soy yo el problema. Écheme para la borda, que cuando me echen para la borda se va a estabilizar el asunto. Y ellos se sorprendieron. Lo grande es que le esperaba allí un gran pez. Y sorprendentemente usted tiene que leer los capítulos y escuchar el mensaje completo, para así poderlo comprender. Cuando hubo cumplido, verso 23, verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió, oigan esto, Señor, ahí viene la lucha. Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¡Wow! Oigan esto. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios es claro y directo y preciso. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos. Dijo, Saulo, hermano, ya le llamó hermano, ¿verdad? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que hablar por revelación contundente. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Vaya! ¡Wow! Asesino, malhechor, perseguidor. Y Dios le habla 3 días y a los 3 días lo bautiza con el Espíritu Santo. No, pero es sorprendente. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué sucedió? Predicaba a Cristo Jesús. 3 días con la situación. Y algunos días investigando un poquito y hablando de ese que le habló y de lo que él vivió. Problema resuelto. Y a predicar el evangelio. Cónchale, ¿cuál es la chelcha de hoy día? Dios mío.
Tu situación es una lucha contra alguien o con alguien o contra Dios. Dejemos eso. Énfasis que edifica. Énfasis que edifica. Luchar contra Dios es perder, por más que creas ser vencedor. Ya no sigas luchando contra ti mismo, mucho menos contra tu Creador, Jehová Dios Yahweh. Ven y ríndete a Él, así saldrás ganador. No ignores que Dios, por amor, dio a su Hijo, y Jesús nos dejó el Espíritu Santo, por lo que tenemos que decir: te dejo ganar en mí, Señor. Esto nos da a tener que profundizar en los términos y o palabras: dejo, dejar, ganar y luchar, para así un mejor crecimiento y entendimiento en todos los ámbitos, y no ser engañado por falsos maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, teólogos, profesionales, vocaciones, luchando contra sí mismo y contra Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de crear ciertas denominaciones? ¿Hubo un problema con alguien? ¿Hay un problema contra alguien? ¿O contra Dios se ha ensanchado? ¿Qué sucede y qué acontece? ¿Por qué predican uno a Cristo Jesús por celo, otro por contienda y algunos por amor? Entonces ahí vienen las grandes denominaciones. Y el por qué tenemos que dejar ganar. Porque aquel que pierda su vida por amor a Cristo, la ganará en vida eterna. Iniciamos de inmediato con la palabra dejo, término que hace referencia a un modo específico de exclamación: te dejo, o pronunciación, y del acento o tono de voz que se acusa un estado de ánimo que puede ser provisional o característico del parlante, o sea, del que está hablando. Puede ser un estado de ánimo, por ejemplo, te dejo puede ser suave, o te dejo puede ser agudo, o te dejo puede ser por la condición en la que te encuentres, para con alguien, con algo o contra ti mismo. Acuérdese cuando David le habló a su alma, dijo: alma mía, adora a Jehová. Entonces, seguimos. Continuamos. La acción y efecto de dejar. El placer o disgusto que queda después de una acción. Modulación o giro descendiente que remata en cada periodo de emisión de voz. El gusto o deleite que queda en una bebida o alimento. Por otro lado, dejo es el fin de algo, término o paradero de ello. En sí, dejo viene del término dejar, vocablo que está compuesto del verbo activo transitivo dejar, del latín laxare, y significa aflojar, forma e influido de dar. Seguimos con el término ganar, vocabulario que se refiere en apoderar, luchar, encaudar o incrementar cualquier género mercantil, industrial, trabajo o comercio. Recibir un estipendio, jornal, gratificación o sueldo en un cargo o empleo. Lograr, vencer o triunfar en una disputa, juego, pleito, concurso o deporte. Llegar a un paraje o zona a que se pretende y aceptar o halagar la voluntad de alguien. Esto todo tiene que ver con ganar, dejar. Según Covarrubias, lexicógrafo, criptógrafo, capellán del rey Felipe II, canónigo de la Catedral de Cuenca y escritor español célebre, sobre todo por su tesoro de la lengua castellana o española. La palabra ganar viene del griego babok, ganos, ¿sí? Ganos, que es igual a gozo, contento, y viene del verbo
Bayabak, Ganaimai, resplandecer de júbilo o alegría, que estaría relacionada con la raíz indoeuropea Gau, que significa alegrarse, brillar de júbilo. Por otro lado, ve meditando y sopesando el por qué deberíamos dejar ganar al Señor en nuestra vida. Deberíamos dejar que Él esté contento por lo que hizo, que Él esté feliz. No es que Él se va a sentir feliz o mal por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que si profesamos y entendemos creer que Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él tiene que ganar en todo tiempo. No nosotros estar luchando, como que somos quien para que Él tenga que hacer las cosas que entendemos que Él debe hacer. Sus palabras están establecidas. Ahora bien, para con alguien o con algo, simple y llanamente, cuando tú comprendes entender que lo esté haciendo conforme a Dios, déjalo ganar. Déjalo ganar. No lo está haciendo conforme a Dios y su palabra, resístelo y huirá. Va a huir de ti. Por otro lado, win en inglés, que significa ganar, es ser victorioso. Para los años 1300, fusión del inglés antiguo winan, significando trabajar, luchar, trabajar, esforzarse, luchar. Y winnan, ganar o tener éxito, luchando, conquistar, obtener, ambos del protogermánico wenam, que significa buscar, y del antiguo sajón winan, antiguo nórdico wina, antiguo frisón wina, holandés winen, significando todas ganar. Así concluimos con la palabra luchar, término de procedencia latina o del latín, bajo denominación lutari, y a su vez del italiano lottari, y procede de la palabra lucha, que viene de latín lutai, del verbo lutari, y quiere decir combate cuerpo a cuerpo. Él mismo que nos dio las palabras luchari, reluctancia, vinculándose con una raíz indoeuropea leuk, que significa girar, doblar, presente también en la palabra luxación. En fin, el primer significado dado por la RAE o la Real Academia de España de luchar, o la palabra, el término luchar, vocablo que se dice exclusivamente de dos personas o también de dos animales, en contender, disputar, rivalizar, batallar, lidiar, enfrentar o pelear, abrazo, partido, combatir, guerrear o atacar a alguien en una guerra u hostilidad, disputar, abrirse paso a la vida. ¿Ya entendiste por qué fue que a Jacob se le rompió un hueso? Porque luchó contra el ángel de Jehová. ¿Y qué significa luchar? Ahora bien, ¿por qué terminamos todo quebrado, todo partido, todo vuelto una mierda cuando tratamos de contender contra el gran yo soy? ¿Por qué piensa que las personas entienden y creen que tienen algo de cual ganar o vencer contra alguien? ¿Por qué has visto la forma y la manera de cómo se está predicando hoy día? Es como una lucha constante por amor a Cristo. Hay que predicar a Jesús. Hay que enseñar, exhortar, hay que instruir, hay que llamar al arrepentimiento y al amor de Dios. Ahora bien, primer subtema, 10 señales contundentes, cuales indican que no debes seguir luchando contra ti mismo y o contra Jehová tu Dios, y la dirección correcta a la acción de no luchar más, con lo que nunca podrás ganarle, por más ganador que pienses que eres ante Dios y el sistema. Todos están ganando muchas credenciales, muchos títulos, muchos sellos, muchas firmas, muchas cartas credenciales. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pablo? Lo mimito, que están haciendo mucho. ¿Sabe por qué no dejan predicar a los que predican a Cristo? Porque están compuestos y están luchando contra alguien. ¿Sabes que el hombre contiende contra Dios porque Dios hizo una forma, una manera buena y ellos lo están adulterando? Para esto tienes que leer Proverbios del capítulo 3, Proverbios capítulo 3, verso 19 al 35, para entender que estas señales son muy contundentes y que están establecidas en la palabra, que sí lo dice. Lucas capítulo 5 del 12 al 16.
Vamos a ver qué dice Lucas, como es cortito, breve, y así puedes leer tranquilito en tu casa para profundizar e indagar, porque sé que muchos van a contradecir y algunos van a tratar de luchar contra lo que predican la verdad. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Ahí va. Veamos del verso 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Oigan esto. ¿Usted sabe su vida? ¿Usted sabe la vida de este leproso? ¿Usted se imagina contra quién él luchó? ¿Contra él mismo o contra lo que entendían haber sido de Dios y no sanaban ni nada de esto? No ha visto mucho que luchan al respecto de esto porque no sucede lo que ellos quieran que pase. Atiende. Entonces Jesús, entendiendo en la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ello. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El propósito no es hacer lo que las personas le da su voluntad, porque ahora mismo nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, nadie quiere pagar el precio. La mayoría quieren seguir luchando contra su creador. Lo hacen responsable de todo el mal que está pasando y no asumen la responsabilidad de su mal proceder, de su mal caminar, de su mal hablar, de su mal accionar. Veamos esto. Mateo 16 del 25 al 26, Marcos capítulo 8 del 31 al 38, Hechos capítulo 5 del 27 al 32, Jonás capítulo 1, 2 y 3. Ya le hablé respecto a algo sobre lo que pasó con Jonás para que usted pueda comprender estas señales. Vemos breve Hechos capítulo 5. Vamos a ver a Hechos capítulo 5, antes que Romano, antes que el libro de los Romanos. Hechos capítulo 5. Vamos a enfatizar a leer del 27 al 32, del verso 27 al verso 32, versículo 27 al versículo 32, Hechos capítulo 5. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Están hablando de que no predicasen al Cristo vivo, al que murió y resucitó, y al que cumplió el Antiguo Testamento, manifestándolo en él el nuevo pacto y acuerdo. El sacrificio ya de aquel cordero en él como persona. A ellos no les gustaba este evangelio. Aquí en la iglesia, aquí en el concilio. ¿A quién? Lo que hoy día todavía están predicando, luchando contra Dios, contra ti mismo. Entonces, del 27 al 32, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, dejó a los que le obedecen, a los que le obedecen. Jonás, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora veamos esto. Primero, las 10 señales contundentes cuales indican que no debes seguir luchando contra ti mismo y o contra Dios, Jehová. Primera señal:
poder para hacer contigo mismo o con alguien. Cuando tú sientes esa gana, ese deseo, cuando tú tienes esa disponibilidad de poder, querer hacer con alguien, significa y quiere decir que no trates de seguir luchando contrario a tu creador, a Dios o contra alguien. Quiere decir que muy dentro de ti está pasando algo como con Pablo. Tal vez te están usando. A lo mejor te están usando o no te estás dando cuenta. Porque el tú querer y tener el poder para hacer algo indica clarísimo que en verdad no vas a seguir luchando. Y esto te aclara y te da por entendido que no vas a luchar más con tu creador. Vas a hacer tal como Pablo hizo y le obedeció. Si lees Proverbio capítulo 3, vas a decir allí, cuando tienes poder para hacer. Solo léelo y medítalo del 19 al 35, el capítulo 3, y te va a dar cuenta estas cosas. Segunda señal, tener mucho o poco y querer darle a alguien. Oye, el justo siempre tiene y da por poco que tiene. Y el que en verdad está luchando más contra sí mismo y contra Dios por esta causa es el que tiene estas señales. Porque lo están engañando, lo están usando. ¿Usted cree que Jonás en su juicio y en su conocimiento de la palabra estaba mal? No. Lo que pasa es que Dios estaba diciéndole a él lo mismito que le dijo a Pedro cuando le da la visión. Y Pedro dice, no, Señor, tu ley dice y tú sabes que no puedo violarla. Y Dios le dice, no, ya mi mundo lo que yo he limpiado. Entonces Jonás arremete contra Dios al final y dice, pero Dios mío, por eso yo no quería venir. Porque tú por encima de lo que ellos hacían, de lo que ellos hicieron, tienes misericordia. Yo sabía que tú eres un Dios grande, misericordia. O sea, Jonás lo que quería es que Dios consumiera ese pueblo. Dios, tal cual es el evangelio que predico. No trato de contender, mucho menos hacer culpable a nadie. Dios me libre, en verdad. Entonces, esta señal indica y quiere decir que no debes seguir luchando. No sigas luchando más contra tu creador, hombre. Tercera señal, no intentar mal con tu prójimo, mucho menos con lo que aman si te aman. Cuarta señal, no pleiteas sin razón, a menos que te agravien, pero a pesar te apartas del mal y no procedes a consumar el pecado. Es decir, te airas, pero no pecas. Quinta señal, no existe envidia en tu corazón, mucho menos sigue los pasos del camino impío. Óyeme, quien tiene esta señal y quiere obedecer la voz del Señor, no sigue el paso impío, el paso donde no hay piedad, el paso donde verdaderamente no existe la verdad, no está la verdad porque no hay libertad en Cristo. Y esta señal te indica, estás luchando contra ti mismo, hombre, eres un vaso, un instrumento del Señor. Era una sierva, eres ministro mismo escogido y elegido. Eres una princesa, eres una reina. Eres un príncipe del rey de los cielos. No luche más. No trate de demostrarle nada a nadie. Sexta señal, jamás toma lo injusto. Séptima señal, asumes tu responsabilidad, obligación y o compromiso, sobre todo lo haces por amor y con amor. Fíjense que a Pablo no había que pagarle, porque él lo que quería hacerle entender a aquellos perseguidos que ellos estaban mal, que ellos estaban predicando a alguien que es mentira porque la ley no lo dice. Lo que Pablo no había visto ni había leído profundizado acerca de este Salvador y cómo verdaderamente era que él iba a venir cuando él se encuentra con él. Óyeme, que es imposible. Las personas que en verdad se encuentren con el Salvador, con el Cristo mismo, que siga luchando contra sí mismo o contra Dios, es imposible. Octava señal, obediente a las reglas, normas, leyes y o estatutos, pero si descubre que estas están contrarias a lo bueno, justo y verdadero, te retractas y te conviertes de tu mal proceder al bien. Es decir, que tú puedes estar congregado, guiado, regido. Tú puedes estar en algún lugar o espacio y desde que tú descubres
que se mantienen en su mal proceder y en su mentira y engaño, ¿tú sabes qué va a pasar contigo? Que esa señal te va a indicar clarísimo que no vas a seguir luchando contra ti mismo, contra esa persona, contra esos, contra aquello o contra Dios. Y vas a hacer la voluntad de Dios, independientemente de lo que pase. Novena señal, no exige como quien se cree ser merecedor de algo y siempre deja la decisión para bien abierta a los demás, en especial a quien todo lo puede, que es Dios. Recuerden que Pablo llevaba una carta firmada y sellada y dentro del ámbito terrenal era lo más poderoso, era lo más fuerte, era quien tenía, mira cómo le dice Ananías. Óyeme, todavía aquí, él tiene autoridad y tú me estás mandando pan de Pablo. ¿Será para que me arranque la cabeza? Yo me imagino los pensamientos de Ananías. Ay, Dios mío, Señor. Séptima señal. Tu disponer es perder para ganar en él. Recuerde que nosotros somos como la semilla plantada, dijo Jesús, una vez es quebrada hasta que no muere, para que salga lo bueno. Tenemos que morir al hombre viejo. Tenemos que dejar el hombre viejo. Nosotros tenemos que dejar actitudes viejas pasadas y comenzar a hacer lo que el Espíritu de Dios pues nos dice. Segundo, la dirección correcta a la acción de no luchar más con lo que nunca podrás ganarle, por más ganador que piense que eres ante Dios y el sistema. Solo piense, cómo Pablo se sentía, mas sin embargo tuvo que dejar perder todo eso. No es Pablo que dice que él ha dejado todo por basura, por ganar a Cristo. Y Jonás, con ese ímpetu de que Dios le hablaba, Dios le habló y Dios lo mandó, él contiende contra él, diciendo, no nada más tiene que leerlo para que tú veas. ¿Y qué hizo Adán cuando Eva pecó? La mujer que tú me diste, oye, eso es como contradecir, como levantarse. No. Solo existe una sola dirección. Ir directo al Padre, tu Creador Dios, por medio al Hijo Jesús y su Espíritu Santo, con las 8 maneras de redirigirte a Él. O sea que existen 8 maneras de redirigirte a la dirección correcta. Porque aparentemente estamos en la dirección correcta, nos encontramos en lugar y espacio y de repente Dios nos habló, Dios nos dijo, Dios nos reveló y de un momento a otro ya no lo es. Entonces hay algo extraño. Son cosas muy raras que están pasando con grandes profetas, pastores, evangelistas, maestros, con mucha iglesia, que Dios habló, que Dios reveló, y después las cosas cambian. Entonces, dejan anegado a la persona y una guerra y una lucha constante de falsos conocimientos, porque ya no se sabe quién fue que habló o no habló. Pero te exhorto a hacer esto, tal cual como lo hizo Pablo, tal cual como lo hizo aquellos escogidos y elegidos por el Señor. Primera manera de redirigirte hacia Dios para no seguir luchando más. Investiga, profundiza, indaga, busca, pregunta por ello, por el Salvador y Redentor Jesús. Segunda manera de redirigirte a Dios. No luches físico, mental y espiritual contigo mismo por lo que no has podido tener o lograr. Deja de estar peleando contigo por lo que no lograste, no alcanzaste. Da gracias al Señor por lo que Él te permitirá y por lo que tú tienes. Y termina el problema. Tercera manera de redirigirte a Dios. No pelees, no enjuicies, no cuestiones a tu alrededor. A Jehová Dios, Yahweh, del mal que acontece hasta hoy día, de la venganza, a tu parecer, aún hacer justicia a tu entender. Culpan a Dios de esto, culpan a Dios de aquello, que dónde está, que dónde se fue. Y a fin de cuentas, no le está prestando atención al daño que le está haciendo el hombre a la tierra. Y juzgan a Dios.
Cuarta manera de dirigirse a Dios, humillarte a la voz de Jesús, porque sus ovejas oyen su voz. Recuerden que Pablo una vez escucha la voz, le dice, Señor, ¿quién eres tú? No hubo arrogancia, no hubo absolutamente, desde allí Pablo cambió. Yo digo que desde allí fue que Pablo cambió. ¿Sabe por qué? Porque él no sacó la credencial. Fulano, dime a ver, ¿quién es que me está hablando? Yo tengo la credencial aquí del sacerdote. ¿Quién eres tú? De esta manera, esta forma que están predicando mucho, de una forma, wow, tan abrupta. Santo Señor. Quinta manera de redirigirte a Dios. Reconocerlo y yo conocerlo como tu Señor. Sexta manera de redirigirte a Dios. Poner tu vista en Jesús. Séptima manera. Permite que otros sean usados como instrumento a tu favor, como luego lo serás tú para los demás. ¿Oíste el testimonio de Nínive después que Dios hizo lo que hizo con Jonás? ¿Viste el testimonio de lo que Dios dijo por medio de Ananías cuando hizo lo que hizo con Pablo? ¿Cuál fue más mencionado y a quién más conocemos? ¿A Ananías o a Pablo? ¿Y a quién fue que Dios usó para sanar a Pablo? ¿Y quién se rehusó? Contendió. Fue una lucha constante. No es tan sencillo como tú lo ves. Yo te aseguro que Ananías tomó miedo. Que le dijo, cónchale, este hombre todavía tiene poder aquí, Señor, tú sabes que tiene poder. Yo me imagino, eso fue tan sencillo. Ananías, esto y a ti. Y Ananías, sí, Señor, heme aquí. Ah, sí, también yo voy. No, hermano. Para que está bonito, te estableció ahí lindo. ¿Qué te pasa cuando Dios te dice, dale esto a fulano? Tiene Dios que revelarte, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios le dice a fulano, dale esto a ti, no hay que pedir revelación, ¿verdad? Entonces todo el mundo tiene que ver la revelación y oír lo que tú dices. Y no saber la verdad para que seas libre. Ten cuidado con esas cosas. Eso es luchar contra Dios, contra alguien o contra ti mismo. Bien, segundo subtema, y con él terminamito, aleluya, gloria a Dios. 4 síntomas cancerígenos que luchan contra la iglesia, así como contra Dios, en el que no quieren dejar ganador, victorioso y o vencedor, a quien por amor y con amor venció en el madero, a precio de cruz, constituyéndose ganador. Y tú por medio a él, si no luchas contra Dios o contigo mismo. Para esto tienes que leer y meditar Hechos 9 del 1 al 2. Mira Hechos breve 9 del 1 al Dios. Hechos 9. Oigan esto. Hechos capítulo 9 del 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¡Wow! ¿Cuál era esa sed de querer mostrarle a ellos que ellos estaban mal? Así mismo están predicando mucho ahora mismo. Luchando contra Dios. No entiendo por qué. Segunda de Pedro capítulo 2, enterititico. Wow, Dios mío, Padre amado. Judas 1 del 8 al 16. Judas 1 del 8 al 16. Así indica clarísimo también en Hechos capítulo 7 del 51 al 60. Hechos capítulo 8 del 1 al 3. Ahí mismo Hechos, estaban en el capítulo 9. Vamos al capítulo 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, que fue quien Pablo recibió la ropa a sus pies cuando mataron a Esteban. Wow, sorprendente. Segunda de Corintios 11 del 1 al 15. Gálatas capítulo 1 del 6 al 10. Mateo 28 del 18 al 20. Te va a confirmar a exactitud lo que os voy a deciros aquí. Lo que te voy a decir ahora. Primer síntoma cancerígeno que te mantiene luchando contra Dios y contra ti mismo. O contigo mismo. Respirar amenaza entre hermanos y denominaciones como congregaciones o lo que llaman iglesia.
en especial a los que eligió el Señor para que predicasen su evangelio. Estas amenazas uno con otro, y estas acechanzas de manera y predicar, y esta forma de manera de tratar de mostrarle al otro que este es el que está equivocado. ¿Qué es eso? Una lucha constante. Puede ser contigo mismo o contra esa persona. Lo grande es que Dios verdaderamente es amor. Segundo síntoma cancerígeno que te mantiene luchando contra Dios y contigo mismo: atar, ligar o sujetar a los que creen, porque no les importa credencial y o reconocimientos terrenales, solo ser reconocido por el Padre Yahweh en el juicio final delante de Jesús y los enjuiciados. O sea, te sientes mal porque Dios está para con esas personas que no tienen cual título, no tienen cual credencial, y comienzas a predicar que debe de una forma u otra la capacidad. ¿Por qué? Santo. Tercer síntoma cancerígeno que te mantiene luchando contra Dios y contigo mismo: asesinato, muerte y o querer eliminar la iglesia del Salvador y Redentor Jesús el Cristo. Y usted diría, bueno, en mi país no pasa eso. Pero ¿y cuántas personas no matan en lugares por ser creyente o profesar a Jesús como su Señor y único Salvador? Y asimismo, entre las mismas iglesias. Cuarto síntoma cancerígeno que te mantiene luchando contra Dios y contigo mismo: prédicas, mensajes y o sermones de sí mismo y no de Jesucristo, su evangelio y la palabra de Yahweh. Has visto mucho que en vez de predicar el evangelio de Jesús, de predicar la palabra, quizás te citan una cita y luego todo lo demás es de ellos. Y luego todo lo demás es como lo piensan, como lo entienden, o como algo pasó. Mas sin embargo Jesús sana el leproso y le dice, mira, vete, no se lo diga a nadie, solo ve y ofrenda por el asunto de la regla para que no te vean como mal. Eso es para testimonio de los demás, por la conciencia de los otros. Entonces estas cosas se están haciendo mucho daño, mucho daño. Démosle gracias al Señor en este momento, porque ya tú no vas a luchar más contra tu Creador, porque ya no vas a luchar absolutamente más contra ti mismo. Damos gracias, Padre eterno, por darnos la gran bendición y el privilegio, porque eres tú, Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, Señor y dueño de nuestras vidas. Toda gloria, honra y honor mereces tú, porque a ti se te fue dada poder y autoridad aquí en la tierra como en los cielos. Y nosotros por medio a ti eres el único mediador entre Dios y nosotros, Señor. Nos humillamos y reconocemos que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, como bien dijo Pablo. Y así como tú le llamaste y le hablaste, gracias por hablarle a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias por el remanente escogido y elegido, que ya no tendrán más este problema de tratar de luchar con lo que están haciendo bien. Padre, gracias. Gracias por cuanto aquellos que en estos momentos están siendo reconciliados contigo, Señor, y aquellos que te están profesando como su Señor y único Salvador, Redentor, Cristo, Jesús. Amén. Gracias, Señor.